Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartir la enseñanza. Me tocó ese privilegio de que Dios me dio de poder compartir su palabra. Y realmente espero que esta palabra pueda llegar hasta sus corazones, igual como tocó el mío. Vamos a hacer una oración antes de comenzar con la palabra de Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Te doy gracias porque nos diste el privilegio de poder despertar y ver tus maravillas. Te doy gracias, Señor, porque nos sigues teniendo, nos sigues guardando. Te doy gracias, Padre, porque suples todas nuestras necesidades, Señor. Te pido, Padre mío, que esta enseñanza que tú me diste el día de hoy, Padre, pueda llegar hasta lo más profundo de los corazones de mis hermanos, Señor. Que puedan atesorarla en su corazón, Padre mío, y que seas tú, Padre, hablando por medio de mí, Señor. Que seas tú, Señor, dando esta enseñanza, Padre. Te pido, Señor, que esta enseñanza pueda ser atesorada y valorada por cada uno de mis hermanos, Señor. Por todo esto, Padre mío, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la enseñanza que Dios me dio tiene que ver con el que no somos indispensables para la obra de Dios. Muchas veces, si no es que todos ya hemos escuchado todo lo que lleva esta frase, pero no está de más pues recordarla, ¿no? Muchas veces hemos hemos escuchado que hay gente que está en el servicio de Dios, ¿no? Y cree que que es una pieza tan importante que si esa persona se va, pues todo se va a caer, ¿no? Pero que dice que no somos indispensables. Hay una confusión en si somos importantes y si somos indispensables. Pero realmente son dos palabras totalmente diferentes, porque realmente somos importantes para el Padre, somos importantes para la obra, pero no somos indispensables. Cuando Dios nos llama para su obra, no es porque también podemos hacer un trabajo, porque también podemos hacer una acción, sino que realmente nos llama porque queremos tener ese servicio, queremos dar ese servicio, que tenemos esa humildad, que nos vamos a dejar moldear, nos vamos a dejar guiar por lo que Él por lo que Él quiere. Como ese versículo, ¿no? Que dice que rompe la vasija, pero la vuelve a moldear. Es eso lo que el Padre quiere. Pero realmente, ¿por qué llama Dios a alguien para su obra? Realmente, como les decía, perdón, hermanos, realmente lo que les decía es que no es por, ay, ¿cuántos estudios tienes? O qué bonito haces tus bosquejos. No, es un decir, hermanos, sino realmente porque Él sabe que podemos dejarnos moldear, podemos dejarnos guiar, podemos dejar todo en sus manos para que sea Él quien actúe por medio de nosotros.
pero realmente, bueno, yo leí en una parte, se las voy a leer. Espero que sea de su interés. Dice, Dios no necesita del ser humano para su obra. No es Dios quien nos necesita, sino todo lo contrario. Somos nosotros los que necesitamos de Dios y de su obra. Necesitamos estar involucrados en su obra para poder crecer. Esto es algo que muchas veces no es entendido por el ser humano, lo que genera que al momento de ver el éxito nos cegamos y creemos que efectivamente somos importantísimos. Realmente la naturaleza del ser humano muchas veces cuando tiene ese triunfo, cuando tiene o cuando crece, cuando tiene éxito, el ser humano es cegado, el ser humano piensa que fue por él, que sin él, pues eso jamás se hubiera logrado. Ahí es donde siempre nos equivocamos, hermanos. Hablo en general para que no haya problemas. Realmente es la naturaleza del ser humano, esa parte, esa área en donde al momento de que uno de nosotros tiene éxito, ¿cómo le dicen que están en la nube? Es esa parte de que cree que sin él, sin ella, sin ellos, pues toda la obra de Dios va a caer. Pero realmente no, porque hemos visto ya sea en las iglesias, en testimonios, en los versículos de la Biblia, que realmente cuando uno deja ese servicio, o pues sí, cuando uno cree que es indispensable y entonces lo deja, ¿por qué? Por querer hacer daño a que esa obra no finalice, a que ese plan no finalice, hemos visto que Dios manda a otra persona. Y uno puede decir, ay, pero sin mí no va a ser igual, o sin nosotros no va a ser igual. Pues no va a ser igual, porque a lo mejor lo que esa persona que se fue estaba haciendo no era lo que Dios quería. Claro que no va a ser igual. ¿Por qué? Porque ahora la persona que trajo se va a dejar moldear, va a dejar todo en las manos de Dios y no va a ser cegado por esa parte del éxito, por esa parte del crecimiento, no va a ser cegado, porque esa persona sabrá que si está ahí es porque alguien más antes estaba, pero se creyó tan indispensable que el Señor lo quitó. Entonces la persona que llega se da cuenta que realmente no es indispensable. Es importante, claro, pero no es indispensable. Que así como la persona antes de ella, la quitó. Y que con la persona que llegó no será la excepción. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo importante? Dejar todo en las manos de Dios, que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos moldee. No llevar nuestras propias ideas, no dejar que nuestro ego quiera entrar en los planes de Dios, sino realmente dejar que sea Él y orarle y preguntarle, Padre, ¿esto es lo que tú quieres? Señor, ¿esto es lo que tú quieres? No simplemente actuar, no simplemente decir, y a ver, vamos a hacer esto. Y a lo mejor es el propio ego de la persona, o a lo mejor no lo hace con ese ego, ¿no?
pero a lo mejor en su momento iba a pasar. No hay que adelantarlo, no hay que atrasarlo. Por eso dice lo que les dije al principio. La persona que Dios escoge es aquella que se va a dejar moldear, es aquella que se va a dejar guiar, es aquella que va a dejar todo en las manos de Dios. Realmente cada uno de nosotros somos importantes para la obra de Dios, pero no somos necesarios, no somos indispensables. Dios, con o sin nosotros, va a poder hacer sus planes, va a poder hacer su obra. Lo que necesitamos preguntarnos es si nosotros queremos ser parte de esa obra. Porque como se los leí aquí, dice, somos nosotros los que necesitamos de Dios y de su obra. Él no necesita de nosotros. Él pudo haber escogido, son ejemplos, pudo haber escogido al mejor orador, pudo haber escogido al mejor cantante, pudo haber escogido a la mejor ujier, pudo haber escogido a personas muchísimo mejores. Pero que esas personas no iban a dejar que las moldeara, que las guiara. ¿Por qué? Porque existe esa parte del ego. Cuando alguien llega ahí y te dice, oiga, qué bonita enseñanza, o qué bonito tocaron. Y entonces, ¿qué? Ay, gracias. Cuando realmente tenemos que contestar, gracias a Dios, o mi padre fue quien puso esos talentos en mí, ¿no? Pero tampoco decirlo, pues nada más de labios para afuera, ¿no? Porque cualquiera le pueden dar pues sí, un halago, y uno puede decir, ay, gracias a Dios, pero por dentro está pensando, ay, gracias a mí, porque yo sé esto, porque yo sé lo otro, porque, no sé, N cantidad de cosas, ¿no? Pero realmente, cuando, cuando uno se da cuenta de que no somos indispensables, de que Dios nos puede quitar en cualquier momento, porque es como dicen, si Dios te puso, ni el hombre te puede quitar, solo Él te puede quitar. Pero hay que tener cuidado cuando es Él quien nos quita. ¿Por qué? Porque no, nos estamos perdiendo de ese privilegio que Él nos da. Y entonces es cuando vemos que otra persona toma nuestro lugar. Y a lo mejor en ese momento le cae el 20 a la persona y dice, ¿por qué? Y se empieza a lamentar, ¿no? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no dejé que esto? ¿Por qué me dejé llevar por esto? Cuando uno es, bueno, sí, cuando las personas son líderes, cuando dirigen algo, no estoy diciendo que en todos, yo simplemente estoy hablando en general, es cuando los ataques del enemigo vienen más fuertes. ¿Por qué? Porque no significa que porque uno sea pastor, porque uno sea líder, no va a tener esas tentaciones. No, al contrario, en cada puesto, por así decirlo, llega una tentación. Pero ¿qué es lo importante? Poder saber diferenciar qué es eso que viene de Dios y qué es lo que no. Porque como les decía en otra enseñanza, los pensamientos, todo empieza por ahí. Cuando uno se cree que es muy indispensable, que sin él nada va a volver a fluir igual, que sin su apoyo nada va a volver a fluir igual. Todo empieza por un pensamiento, hermanos. Un pensamiento que sabemos quién es la persona que pone ese pensamiento. Estaba leyendo cuando estaba investigando sobre esta enseñanza
y me encontré un testimonio de una persona que decía que había un líder en su iglesia y que a ese líder Dios lo iba a mover. Lo iba a quitar de esa iglesia porque, bueno, ahorita se los voy a contar completo. Cuando él se iba a ir, les dijo que pues no iban a poder, que Dios lo iba a mover, pero que tenía pena por ellos porque pues eran muy lentos, eran muy unas personas muy complicadas, muy pesados, y que tenía pena por ellos porque ya no iban a poder continuar con la obra de Dios por esas acciones, ¿no? Realmente el testimonio que esta persona daba decía que el líder no lo decía de una manera grosera, no se estaba exaltando él, sino que realmente Dios lo iba a mover con un propósito. Y realmente él expresaba lo que sentía, pues por lo que había vivido dentro de esa congregación. Lo que sucede es que cuando este líder se va, pues todos los demás se quedan. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenían de dos. O podían decir, ¿saben qué? Hasta aquí ya se cierra, nos vamos. O podían activarse. En el testimonio de esta persona, toda la congregación se activaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían un líder nada más. Un líder que hacía todo, un líder que veía por todo. Y pues ellos no tenían que hacer nada. Pero cuando este líder se fue, tuvieron que activarse. Tuvieron que ponerse a levantar líderes, se tuvieron que organizar, tuvieron que dejar que Dios los levantara. ¿Por qué? Porque solo tenían uno, porque ya se habían acostumbrado a que ese uno iba a estar siempre, pero no sabían los planes de Dios. Así como también otro ejemplo que les quiero dar es pues el ejemplo del rey Saúl. Así que si vamos a Primera de Samuel 15, dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, por, so- por sobre su pueblo Israel, perdón. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo cargaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y vino palabra de Dios a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se
Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué bálido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por el rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca en las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. No quiero continuar, hermanos, si gustan leerlo, está en Primera de Samuel 15. A lo que quiero llegar con esto es que Saúl era ya un rey, pero no era indispensable. Aquí podemos ver cómo al que más le da, más se le exige. Esa es otra parte también. Pero realmente Saúl no era indispensable, hermanos. Y eso lo pudimos ver porque le dijo que él ya no sería rey. ¿Y a quién mandó? A Samuel. Y él dijo: también se te ha desechado para que no seas rey. Yo creo que, o más bien, la palabra lo dice aquí en un ejemplo, realmente debemos de hacer lo que Dios nos manda. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, nosotros, aquellos llamados, aquellos que vamos a servirle a Jehová, ¿estamos para qué? Para que Él nos moldee, para caminar conforme a lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque así como el rey Saúl, no somos indispensables, hermanos. Él siendo un rey, y no estoy haciendo a distinción de personas, simplemente es un ejemplo, pero él siendo un rey, fue, fue desechado, no fue indispensable, no fue indispensable. Y a lo mejor uno puede decir: hay un error chiquito. Sí, pero Dios había dado una orden. Dios ya dijo: te tiene que hacer así, de tal hora a tal día, bueno, las reglas que el Señor haya dado. Lo mismo es aquí, hermanos. La misión está y dice: a ver, tienen que hacer esto, 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 esto y esto. Y nosotros: ay, no, pues vamos a hacer esto mejor, y para que salga mejor vamos a hacer esto. Estamos desobedeciendo. Y a lo mejor no nos va a quitar en un instante, como se lo dijeron a Saúl. Pero nos van a quitar, hermanos. Si nosotros seguimos haciendo, bueno, la voluntad de nosotros por encima de la del Padre, nos van a cambiar. Así como cambiaron al rey Saúl.
¿Por qué? Porque nadie es indispensable, hermanos. Así tengamos un gran talento, unas grandes habilidades. Lo que Él quiere es nuestro corazón, nuestra obediencia, ese corazón genuino, esa humildad para que sea Él quien nos guíe. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede parecer un ejemplo absurdo el que les voy a dar ahorita, pero puede haber una persona que barra y a lo mejor esa persona puede decir, si yo no estuviera, esto no estaría así de limpio. Mal. Y entonces, ¿qué pasa? Cambian a esa persona, porque Dios no quiere que se jacte la persona. Y entonces llega otra persona y esa persona sabe que está en ese lugar, porque la persona antes que ella no supo valorar ese privilegio, no supo exaltarlo hacia la más mínima cosa. Entonces, hermanos, yo los quiero dejar con otro versículo también aparte de Samuel que leímos, y está en Lucas 14:40, y dice, Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Muchas veces estamos tan afanados, tan pensando tanto en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, que no nos damos cuenta si es lo que realmente Dios quiere, hermanos. De verdad hay que darle gracias al Padre porque nos ha dado ese privilegio de poder servirle en todas las áreas, poder servirle. Y siempre tener en mente que pues no somos indispensables, somos, así como el rey Saúl, desechables. Y no en, y no por, no digo esto en mala onda, sino porque realmente todos somos, todos somos importantes, pero no indispensables. Debemos de estar entregando ese buen servicio, ese buen corazón, ese servicio genuino hacia nuestro Padre y realmente hacer lo que Él nos manda. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por que eres tú, Padre mío, quien puso esta enseñanza, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sé que serás tú, Padre mío, quien estará poniendo esta palabra a cada uno de mis hermanos, que puedan escucharla, Señor, y que pueda ser de gran bendición, así como lo fue para mi vida, Padre. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, pueda hacer lo que tú nos mandas. Que podamos alabarte con ese corazón genuino, que podamos exaltarte con ese corazón genuino. Gracias, Padre mío, porque sé que tú día con día nos has seguido preparando para poder estar en ese objetivo, en esa misión que tú tienes para nuestra iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que no nos merecemos ese lugar, Señor, tú nos tienes ahí, Padre mío. Te doy gracias, Padre. No permita, Señor, que te desobedezcamos y nos pase eso que al rey Saúl, Señor. Síguenos instruyendo, Padre, y sé tú, Padre mío, el único exaltado, el único glorificado en cada una de las acciones que hagamos, Señor. Por todo esto, Padre, te doy gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.